Octubre de 2011. Las cámaras de una gasolinera en Chokoloskee graban a un pescador conocido, Jake Turner, de 52 años. Son las 7:30 de la mañana. Compra gasolina, hielo y un paquete de cigarrillos. Unas horas más tarde encontrarán el bote en el canal, el motor apagado, las llaves en la cerradura, el teléfono y los cigarrillos en el asiento. Nadie volvió a ver a Turner. Durante 8 años, el caso se consideró sin esperanza, hasta que unos cazadores mataron en los pantanos a un caimán gigante de más de 4,5 metros de largo. Durante la autopsia se descubrió algo terrible que cambió el curso de una historia olvidada. El mes de octubre de ese año fue cálido en el sur de Florida, con un aire pesado, impregnado de la humedad de los pantanos de los Everglades. Para los habitantes de la pequeña ciudad costera de Chokoloskee, era una temporada habitual. Los barcos pesqueros regresaban con la captura. Los turistas aún no habían invadido los canales, y por las tardes, los lugareños se reunían en los muelles para comentar las noticias. Una de esas figuras habituales era Jake Turner, de 52 años. Todos lo conocían. Un hombre canoso, con el rostro curtido, que siempre llevaba una vieja gorra de béisbol y tenía la costumbre de encender un cigarrillo cada vez que arrancaba el motor. El 22 de octubre, a las 7:30 de la mañana, salió en su habitual travesía. Ese día el mar estaba en calma, el viento casi había amainado y el cielo estaba cubierto de finas nubes. Nadie podía imaginar entonces que sería su último viaje. La embarcación de Jake, una pequeña lancha de aluminio con motor Yamaha, era bien conocida en la zona. A menudo salía a los mismos canales donde pescaba percas y lucios. Los testigos recordaron haberlo visto por la mañana cerca del dique este. Turner saludó con la mano a un vecino sin detenerse. Su ruta no tenía nada de inusual. Al contrario, era una rutina que había repetido durante décadas. Cuando no regresó ese mismo día, al principio nadie se sorprendió. A veces Jake se quedaba en el agua más tiempo del previsto, pero a la mañana siguiente su esposa Sandra se preocupó. Conocía su carácter. Siempre llamaba si se retrasaba, aunque fuera solo unas horas. Esta vez, el teléfono permanecía en silencio. La noche del 23 de octubre acudió a la policía local. Al día siguiente, los patrulleros encontraron su barco en una lancha en el canal cerca de la isla 10,000. El motor estaba apagado y las llaves seguían en el contacto. En el asiento había un paquete de cigarrillos y un viejo teléfono móvil. No había rastros de lucha en el interior, pero la embarcación parecía haber sido abandonada apresuradamente. La ausencia del pescador resultaba extraña. Los pescadores locales contaron que en esa zona a veces hay corrientes peligrosas. El barco podría haber ido a la deriva si el propietario se hubiera caído por la borda. Otros señalaron a los caimanes que abundan en los pantanos. La policía se inclinó inicialmente por la versión del accidente, pero algunos detalles resultaban sospechosos. El teléfono móvil estaba seco, los cigarrillos no se habían mojado y no había rastros de caída o lucha. Parecía que Jake simplemente había desaparecido, se había desvanecido en el aire. Los habitantes de Chokoloskee recordaban que Turner era un pescador experimentado. Había nacido y crecido en esa zona, conocía cada canal, cada banco de arena. No podía haberse caído al agua sin más, dijo su vecino Luis García en una entrevista con un periódico local. Jake era demasiado prudente como para cometer un error así. La desaparición se convirtió rápidamente en el tema principal de conversación en la ciudad. Sandra Turner, que por la mañana había preparado el desayuno a su marido, ahora tenía que responder a las preguntas de la policía. Contó que Jake no tenía enemigos, no debía dinero y no tenía previsto ningún viaje ni mudanza. Todo apuntaba a que había sido un día normal que se había convertido en una pesadilla. El 24 de octubre de 2011 se inició oficialmente una operación de búsqueda a gran escala en el condado de Collier. Fue la mayor operación de este tipo
en la pequeña Chokoloskee en las últimas décadas. Al amanecer, se elevó un helicóptero con un termovisor que peinó los canales y los estuarios hasta el atardecer. En ese momento, el agua parecía una tela negra continua, en la que la cámara térmica debería haber detectado el mínimo calor. Pero, aparte de bandadas de pelícanos y algunos caimanes, el equipo no mostró nada. Al día siguiente, voluntarios de las ciudades vecinas se unieron a la búsqueda. Unas 2 docenas de barcos pesqueros se alinearon en cadena y avanzaron lentamente por los canales, mirando en cada bahía, en cada brazo de juncos. Trajeron a la costa perros de Miami, especialmente entrenados para buscar personas en zonas de difícil acceso. Pero la humedad y el calor les hacían perder el rastro al cabo de unos minutos. Aquí es casi imposible trabajar con perros. Los olores se mezclan con el agua, explicaba a los periodistas uno de los adiestradores. Durante los primeros días, los equipos de rescate peinaron una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados. Se sumergieron en los canales, exploraron las cabañas abandonadas de los pescadores, revisaron los estrechos canales donde los barcos apenas podían maniobrar. Todos los esfuerzos fueron en vano. No había ni rastro de Jake Turner, ni ropa, ni aparejos, ni huellas en la orilla. Al cuarto día apareció la primera y única pista. Un cazador local llamado Harold Banks informó que había visto otra embarcación por la mañana en la zona donde más tarde se encontró la lancha de Turner. Según él, se trataba de un pequeño casco de aluminio que desapareció entre los juncos. El hombre no pudo ver el número de matrícula ni otros detalles. La policía tomó nota de su testimonio, pero nadie más pudo confirmarlo. La segunda semana de búsqueda fue agotadora. El calor otoñal en Florida alcanzaba los 30 grados y los mosquitos y jejenes no daban tregua ni de día ni de noche. Los voluntarios regresaban al cuartel general en el puerto de Chokoloskee cansados y decepcionados. Los perros no encontraban el rastro, los termovidentes solo mostraban las copas de los árboles calientes y el agua ocultaba cualquier rastro. Al 13º día de la operación, se incorporaron al trabajo otro helicóptero y un grupo de buzos. Los buzos revisaron las zonas inundadas, pero solo encontraron restos de motores viejos y basura. En la tarde del 29 de octubre, la policía convocó una rueda de prensa. El representante del sheriff declaró que la versión más probable es que se haya ahogado o que haya sido atacado por un caimán. Las palabras sonaron como una sentencia oficial. Sin embargo, la familia de Turner no podía resignarse. Sandra, su esposa, acudía todos los días al cuartel general, llevaba fotos de su marido y pedía que no se suspendieran las búsquedas. Decía, Jake conocía muy bien estas aguas, no podía simplemente desaparecer. Su voz resonaba en la sala vacía, donde cada vez quedaban menos periodistas y cada vez más silencio. La tercera semana fue la última. El 25 de noviembre, las autoridades del condado anunciaron el fin de la operación activa. Los barcos regresaron a sus amarres, los helicópteros volaron a la base y las tarjetas con los mapas de los sectores de búsqueda se archivaron. El caso recibió oficialmente el estatus de enfriado. Para los habitantes de Chokoloskee, la desaparición de Turner se convirtió en una leyenda local. Algunos creían que realmente lo había arrastrado a las profundidades un caimán. Otros murmuraban sobre el barco extraño que había visto el cazador. Pero todos coincidían en una cosa: los pantanos de Florida habían engullido a personas sin dejar rastro en más de una ocasión, y la verdad sobre aquel día de octubre podría quedar para siempre bajo la espesura de las aguas oscuras. Cuando, a finales de noviembre de 2011, se suspendió oficialmente la operación de búsqueda, Chokoloskee quedó sumida en el silencio. La ciudad seguía con su vida tranquila. Los pescadores salían a los canales, los turistas se alojaban en los moteles locales y por las tardes el puerto olía a pescado frito. Pero para una mujer, esa tranquilidad se convirtió en una espera constante.
Sandra Turner se quedó sola con la casa vacía. En el porche todavía estaba la mecedora en la que a Jake le gustaba sentarse después de pescar. Sus cosas seguían colgadas en el armario, como antes, y el viejo álbum de fotos yacía en la mesita junto a la cama. Cada mañana, ella abría la puerta con la esperanza de ver la silueta familiar, y cada noche escuchaba el silencio que antes era ahogado por el sonido del televisor y el olor a tabaco. Un año después, en octubre de 2012, Sandra organizó por primera vez un funeral. Tuvo lugar en una pequeña iglesia católica a las afueras de la ciudad. No acudió mucha gente, pero todos conocían a Jake personalmente. El sacerdote leyó las oraciones y después del servicio, los vecinos hablaron en voz baja entre ellos. Algunos suponían que los caimanes se lo habían comido. Otros creían que podía haber huido, dejando todo atrás. Pero para Sandra, el funeral no se trataba de suposiciones. Quería preservar la memoria y no permitir que la historia de su marido desapareciera con él. Así sucedía cada año. El 22 de octubre, ella acudía a la iglesia con un ramo de flores silvestres y le pedía al padre Tomás que celebrara un breve servicio. Para la mayoría de los habitantes de Chokoloskee, se había convertido en un acontecimiento habitual. Otoño, misa en memoria de Turner, unas pocas líneas en el periódico local. Mientras tanto, la policía apenas volvió a ocuparse del caso. En los informes figuraba como desaparecido sin rastro, probable ahogado. Cuando en 2015 unos periodistas de Miami vinieron a hacer un reportaje sobre los peligros en los parques nacionales, volvieron a recordar a Jake. Sandra accedió a dar una entrevista. Habló de su carácter, de que conocía esos pantanos mejor que nadie. En el reportaje, esto sonó como otra triste leyenda sobre los Everglades, donde a veces la gente desaparece sin dejar rastro. Pasó el tiempo. La casa de los Turner se fue deteriorando poco a poco. Las contraventanas pintadas se descascarillaron y el techo necesitaba una reparación. Los vecinos ayudaban a Sandra con el huerto y a arreglar el bote que le había dejado su marido. Pero ella nunca se atrevió a salir al agua sola. El bote permanecía amarrado en el embarcadero, como si esperara a su dueño. En 2018, Sandra recibió una carta oficial del Tribunal del Condado de Collier. Según la ley, tras 7 años de ausencia, una persona puede ser declarada fallecida. La vista se celebró en agosto. El juez leyó la sentencia. El ciudadano Jake Turner es declarado fallecido como consecuencia de su desaparición el 22 de octubre de 2011. Para Sandra, esto sonó como una nueva pérdida. Firmó los documentos, recibió el certificado de defunción, pero no sintió ningún alivio. La ciudad volvió poco a poco a su ritmo habitual. Los turistas casi no sabían quién era Jake Turner, pero entre los lugareños su nombre se convirtió en una leyenda. Los jóvenes pescadores les decían a los novatos: «No te alejes demasiado, recuerda a Turner». Para Sandra, esto se convirtió en parte de su vida. Ya no discutía los rumores, pero cada otoño iba a la iglesia con flores. E incluso después de que el tribunal pusiera punto final al caso, no dejó de creer que algún día la verdad saldría a la luz de los pantanos, al igual que los barcos que a veces regresan por sí solos a la bahía con la corriente. Los años de incertidumbre convirtieron la historia de Jake Turner en un símbolo silencioso de Chokoloskee. La ciudad seguía viviendo, pero todos sabían que los pantanos ocultaban más de lo que parecía y que algún día podrían revelar su secreto. El mes de noviembre de 2019 fue más frío de lo habitual en Florida. En los pantanos de los Everglades soplaba un viento húmedo y el sol rara vez se abría paso entre las nubes. Los hermanos Eric y Luis García salieron a cazar al amanecer. Tenían licencia para cazar caimanes grandes, un programa que el Estado había implementado para controlar la población. Los cazadores experimentados sabían que cuanto más viejo y grande es un depredador, más cauteloso se vuelve. Alrededor de las 11 de la mañana, en un estrecho canal cubierto de juncos, vieron movimiento. El agua se agitó y en la superficie apareció una espalda maciza
con protuberancias oscuras. «Es él», recordó Eric más tarde. El depredador medía más de 4,5 metros y pesaba unos 300 kilos. Se estimaba que tenía al menos 40 años, un auténtico veterano de los pantanos. Se oyó un solo disparo. El caimán sacudió la cola, levantando una fuente de agua turbia, y se quedó inmóvil. Los hermanos sacaron con dificultad el cadáver a la orilla, utilizando el cabrestante de su camioneta. Según las normas, tenían que entregar el animal para su procesamiento. La autopsia se realizó ese mismo día en una granja especial cerca de Neápolis, donde los cazadores llevaron su presa. Varios lugareños se reunieron cerca del hangar, ya que para una comunidad pequeña, un acontecimiento así siempre era un espectáculo. Los trabajadores comenzaron a despellejarlo. Cuando llegaron al estómago, uno de ellos notó algo inusual, un objeto denso y duro que no parecía huesos de animales. Cuando abrieron la cavidad abdominal, salieron fragmentos del interior. Eran huesos, humanos, como se vio a primera vista. Junto con ellos, sacaron varios trozos de metal oxidado, parecidos a fragmentos de un gancho o un cuchillo. Se hizo el silencio en la sala. Uno de los cazadores salió al patio. Los demás llamaron a la policía. Una hora más tarde, llegaron al lugar detectives y expertos. Todo quedó documentado: fotografías, embalaje de cada fragmento por separado, protocolo con indicación de la hora exacta, las 13:45 del 7 de noviembre. Los restos fueron trasladados al laboratorio del condado de Collier. La noticia se filtró a la prensa antes de la confirmación oficial. «Hallan huesos humanos en un caimán», titulaban los sitios web locales. Cuando, 2 semanas después, el laboratorio anunció los resultados del análisis de ADN, se produjo una explosión. Los huesos pertenecían a Jake Turner, un pescador de Chokoloskee que había desaparecido 8 años atrás. Para los habitantes del pueblo fue un shock. Todos recordaban las búsquedas, los funerales, los años de incertidumbre. Y de repente, un caimán, un enorme depredador que había nadado todos esos años en los mismos canales. «Resulta que estuvo con nosotros todo el tiempo», decían en el muelle. Los periodistas se abalanzaron sobre la ciudad. Los coches de los televisivos hacían cola frente a la casa de Sandra Turner, y los equipos de filmación llegaban desde Miami y Orlando. Sandra se negaba a dar entrevistas. Solo una vez dijo entre lágrimas: «Sabía que no podía haber desaparecido sin más, pero nunca imaginé que lo descubriría de esta manera». La policía lo confirmó. La identificación se realizó sin lugar a dudas. Junto con los huesos se encontraron fragmentos de metal que podrían pertenecer a un equipo de pesca. Pero ahí terminaban los comentarios oficiales. El caso se reabrió, ya que ahora la investigación contaba no solo con el bote, sino también con el cuerpo, aunque parcialmente destruido por el paso del tiempo y los jugos gástricos del depredador. Para Everglades fue una sensación. Casos similares eran poco frecuentes en la historia, y cada uno de ellos daba lugar a debates sobre el peligro de los pantanos. Los periódicos escribían: «El caimán enterró el secreto. 8 años en el estómago del monstruo». Pero a los expertos les esperaba un descubrimiento aún más impactante. Mientras tanto, la ciudad de Chokoloskee volvió a ser el centro de atención. La vieja embarcación de Turner, que llevaba años oxidándose en el almacén de la policía, fue sacada para ser revisada de nuevo. Y en el bar local se discutía por las noches: ¿realmente todo se explica simplemente por el ataque de un caimán? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Nadie sabía aún que el hallazgo en el estómago sería solo el comienzo de una nueva ronda de investigaciones que obligaría a revisar las versiones y reabrir un caso que se consideraba cerrado desde hacía mucho tiempo. Cuando los restos del estómago del caimán, huesos y fragmentos de metal, llegaron al laboratorio del condado de Collier, los expertos sabían que tendrían que trabajar con material muy dañado por el paso del tiempo y el entorno agresivo.
pero incluso esos fragmentos podían dar la respuesta que llevaban 8 años esperando. Primero se realizó un análisis de ADN. Para la comparación, se utilizaron muestras del hijo de Jake, de su primer matrimonio y de su hermana biológica, que vivía en el condado vecino. Los resultados fueron inequívocos. Los huesos pertenecían a Jake Turner, un pescador de Chokoloskee, desaparecido el 22 de octubre de 2011. Sin embargo, las principales conclusiones se obtuvieron más tarde, cuando los antropólogos examinaron detenidamente el estado de los huesos. El informe indicaba claramente que ya estaban completamente esqueléticos antes de llegar al estómago del caimán. En otras palabras, el depredador no se tragó el cuerpo, sino los restos que habían permanecido en el medio natural durante un tiempo. Esto hacía imposible la explicación oficial de que Turner hubiera muerto ahogado o fuera víctima de un animal salvaje. Otro detalle resultó aún más revelador. En varias costillas y en la parte temporal del cráneo se observaban cortes rectos. Los expertos los identificaron como marcas de un objeto metálico, un anzuelo de pesca o un cuchillo. No se trata de daños accidentales, son el resultado de acciones deliberadas, se indicaba en el informe forense. Así, la historia que durante muchos años se había explicado como un accidente desafortunado, adquirió un significado completamente diferente. Jake Turner no desapareció por un capricho de la naturaleza. Su muerte fue violenta. Alguien le asestó golpes mortales e intentó ocultar el cuerpo en los pantanos, esperando que el tiempo y los caimanes destruyeran las pruebas. La versión oficial de la policía cambió. El caso, que durante 8 años había permanecido en los archivos como posible ahogamiento, ahora se clasificaba como asesinato. Este giro obligó a los investigadores a volver a los archivos y revisar de nuevo los testimonios de los testigos, los protocolos de los registros y los antiguos materiales operativos. Para la comunidad de Chokoloskee, la noticia fue un shock. Los funerales, los años de espera e incluso la sentencia de muerte ahora tenían un significado diferente. El hombre no había sido devorado por el pantano, sino que había sido asesinado. Eso significaba que, en algún lugar cercano, el asesino había vivido todo ese tiempo convencido de que había logrado ocultar la verdad para siempre. Tras el sensacional hallazgo en noviembre de 2019, el caso de Jake Turner volvió a estar sobre la mesa de los investigadores. La policía del condado de Collier lo tenía claro. El descubrimiento de los expertos significaba una nueva calificación: asesinato por persona desconocida. Para ello era necesario nombrar a un detective experimentado, y la elección recayó en María Ortiz. En aquel momento, ella ya tenía fama de ser una investigadora tenaz y atenta a los detalles. Sin embargo, la propia Ortiz recordaba perfectamente cómo había comenzado su carrera. En octubre de 2011, cuando Jake desapareció, ella no era más que una joven agente que participaba por primera vez en una gran operación de búsqueda. Recordaba las noches de insomnio en el cuartel general de Chokoloskee, los cuadernos con testimonios que no aportaban nada y el vacío que quedó tras el fin de la operación. Para ella, el caso Turner fue su primer gran fracaso, un crimen sin resolver que se prolongó como una sombra durante todos los años siguientes. Ahora, 8 años después, volvió a abrir las carpetas del archivo. Protocolos amarillentos, fotografías de un barco con las llaves en la cerradura, informes de sinólogos, mapas de búsqueda. Ortiz releía cada línea, y cuanto más se adentraba, más claro veía que la investigación de entonces solo se había centrado en confirmar la versión del accidente. Prácticamente no se había considerado a ningún sospechoso. Entre los materiales del caso, le llamó la atención un antiguo informe sobre Travis Miller, un residente local de 40 años que había sido multado en varias ocasiones por pesca furtiva. En los documentos aparecía de pasada: su barco fue visto en la zona de los canales el mismo día en que Turner desapareció. En aquel momento no pareció importante.
Los testimonios eran inciertos y nadie buscó pruebas. Ortiz se preguntó, ¿por qué no se siguió esta pista? Encontró la explicación en el archivo. En otoño de 2011, la comisaría estaba sobrecargada con otros casos. Los recursos se centraron en la búsqueda del cuerpo, no en investigar conflictos y conocidos. No había motivos para sospechar de un delito. Así se escribió entonces en los informes oficiales. Pero ahora, tras las conclusiones de la pericia, todo parecía diferente. A Turner no se lo comió un caimán, lo mataron. Y si buscamos un motivo, podría estar precisamente entre aquellos con los que el pescador tenía conflictos en los embalses. El nombre de Travis Miller aparecía repetidamente en las conversaciones de los lugareños. Lo apodaban el fantasma del pantano, por su costumbre de aparecer de la nada en canales remotos y pescar sin licencia. Los pescadores se quejaban a menudo de que colocaba redes en lugares ajenos, amenazaba e incluso rompía los aparejos de sus competidores. En los documentos había varios testimonios sobre sus disputas con Turner. Uno de ellos era de su vecino Luis García, quien dijo que una semana antes de la desaparición vio cómo los hombres casi llegaban a las manos en el muelle. Jake se indignó. «Esta es mi zona, no has olvidado nada aquí». Miller solo sonreía y fumaba, pero la tensión se notaba incluso en la breve descripción. ¿Por qué no se comprobó entonces esta versión? La razón oficial fue la falta de pruebas y testimonios directos. Pero para Ortiz, ahora eso era una excusa, no una explicación. Por las noches, se sentaba frente a los viejos mapas y comparaba los lugares donde se había visto el barco de Turner con las zonas donde cazaba Miller. La coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. Y fue entonces cuando decidió. El primer paso de la nueva investigación sería investigar oficialmente al fantasma del pantano, que en 2011 había sido dejado de lado. Cuando María Ortiz reunió suficiente material para convencer al fiscal de la necesidad de actuar, presentó una solicitud al tribunal para registrar la finca de Travis Miller. El motivo formal fue su reputación de furtivo desde hacía muchos años. Miller había sido sorprendido en varias ocasiones pescando ilegalmente, había recibido multas e incluso una prohibición temporal de salir al mar, pero siempre había evitado sanciones más graves. Ortiz utilizó esto como argumento legal. Oficialmente se trataba de sospecha de furtividad. En realidad, buscaba cualquier prueba que lo relacionara con Jake Turner. El 22 de enero de 2020, un grupo de investigadores llegó a la finca de Miller, situada en las afueras de los pantanos. El terreno parecía abandonado, una vieja casa de madera, una valla medio derruida, varios barcos abandonados entre la maleza. Lo que más les interesaba era el cobertizo, una estructura inclinada de hierro corrugado que se encontraba apartada. En su interior reinaba el caos. Cuerdas, aparejos oxidados, bidones, sacos viejos podridos. Los investigadores trabajaban metódicamente. Revisaban los rincones en busca de basura y fotografiaban cada detalle. Y fue entonces cuando una de las expertas, al levantar un montón de trapos sucios, se fijó en un paquete envuelto con demasiado cuidado como para ser basura accidental. Dentro había un cuchillo de buena calidad, con mango de madera y hoja, que, aunque estaba cubierto de óxido, tenía restos de su antiguo brillo. En el mango estaban claramente grabadas las letras JT. Para Ortiz, ese fue el momento en que el rompecabezas comenzó a encajar. Sabía por los archivos que la esposa le había regalado a Jake ese cuchillo en su 10º aniversario de boda. Era una herramienta cara, no solo un utensilio de pesca, sino un objeto de valor. Ortiz decidió inmediatamente mostrárselo a Sandri. Cuando la mujer vio el hallazgo, no le quedaron dudas. «Es suyo. Encargué las iniciales especialmente. Él nunca se habría desprendido de este cuchillo voluntariamente», dijo, conteniendo las lágrimas. Miller fue llamado a declarar. Su explicación sonaba extraña, incluso teniendo en cuenta sus muchos años de excusas.
Simplemente lo encontré en el pantano. Pensé que se le había caído a alguien, así que lo cogí. Ortiz registró estas palabras en el acta, pero todos tenían claro que un objeto así no habría permanecido durante años envuelto y escondido en un cobertizo si se tratara de un trofeo fortuito. Para la detective, esto se convirtió en una prueba clave. En criminología existe el concepto de souvenir del criminal, un objeto que el asesino se queda como recuerdo de lo cometido. El cuchillo con las iniciales JTT encajaba perfectamente en esta definición. Ortiz sabía que son precisamente este tipo de objetos los que acaban delatando al criminal. A partir de ahí, el caso pasó a manos del tribunal y los fiscales. Pero para María, personalmente, el momento en que se encontró el cuchillo fue simbólico. Su primer fracaso ahora tenía la oportunidad de llegar a su fin. Sintió que los pantanos, que durante años habían ocultado la verdad, comenzaban a revelar sus secretos. El registro de la finca de Miller fue un punto de inflexión en la investigación. Ahora ya no era solo la historia de un pescador desaparecido, ni solo la leyenda de Chokolosky. Era un asesinato probado, y la policía tenía por primera vez en sus manos un artefacto capaz de llevarlos a la verdad. Travis Miller se mantuvo firme durante mucho tiempo. En los primeros interrogatorios repetía la misma versión. Yo no tengo nada que ver, no vi nada, no oí nada. Sus palabras sonaban pulidas, como si las hubiera preparado durante años. Pero Ortiz sabía que el cerco a su alrededor se estaba cerrando. Los nuevos protocolos, los testimonios recopilados y los registros de archivo creaban un panorama del que no podía salir sin contradicciones. La presión se intensificaba gradualmente. Primero le mostraron copias de antiguas declaraciones de pescadores locales en las que se mencionaba su apodo, el fantasma del pantano. Luego le recordaron las multas, las redes prohibidas, los constantes conflictos en los canales. Cada hecho por sí solo parecía insignificante, pero juntos formaban un contexto en el que sus excusas parecían cada vez menos convincentes. En el quinto interrogatorio se derrumbó. Le costaba hablar, pero ya no podía seguir callado. Nos peleamos por la pesca, dijo. Él se metió en mi territorio, no pude soportarlo. Miller confesó que, en un arrebato, agarró un gancho de metal y golpeó a Turner con él. El golpe fue mortal. A continuación, describió cómo intentó ocultar el crimen. Arrastró el cuerpo a aguas poco profundas y lo ató con una cuerda a un poste. El cálculo era simple y cruel. Los caimanes locales destruirían todos los rastros. El pantano hace su trabajo, murmuró. Estaba seguro de que nadie lo descubriría nunca. Durante 8 años consiguió vivir impunemente. El caso se enfrió y las versiones oficiales se redujeron a un ahogamiento o un ataque de un animal salvaje. Pero los pantanos, que él consideraba sus aliados, acabaron traicionándolo. La confesión quedó registrada oficialmente. Para Ortiz, esto supuso el final de una historia que se había prolongado desde el comienzo de su carrera. Para Sandra Turner fue una respuesta dolorosa, pero definitiva, a la pregunta que la había atormentado durante casi una década. Chokolosky siguió debatiendo este caso durante mucho tiempo. Por la noche, en el muelle, la gente se decía, la verdad siempre sale a la luz, incluso de los pantanos. Y los pantanos de Everglades lo confirmaron esta vez. Ningún secreto permanece enterrado para siempre.